Jimena, si usted quiere presidir la comisión, ya que es la futura presidenta de esta comisión, encantada. Lo que pasa es que el senador Durresti no la ubicó, así que no tengo ningún problema que la pueda presidir, encantadísima. Y sí me pidió el senador Durresti que por favor comencemos, porque él se va a incorporar un poquito después, para ganar el tiempo. ¿Estamos? Muchas gracias, senadora. Efectivamente, tengo una llamada perdida al senador Durresti, que él está entiendo que en la Comisión de Constitución, Sí, están viendo ahí con proyectos otros temas. 2 días en la mixta, así que va a estar un minuto más allá y se va a incorporar. Le agradezco también el gesto, estimada Isabel. Así que vamos a iniciarla. ¿Tenemos quórum? Sí, veo al senador Durana Sí, también. Bienvenidos, sí. bienvenidos. Ahí Pilar CR2, Paulina y no sé quiénes más los acompañan del Ministerio de Medio Ambiente y también del CR2. Entonces, en nombre de Dios y de la patria, se abre la comisión. Tenemos cuenta, Magdalena, María Fernanda. Sí, hay cuenta. Voy a ver si la puedo compartir. Por favor. Ahí está. Ahí. Ya. No los veía. Es un oficio del señor secretario, presidenta, hay un oficio del señor secretario general del Senado, mediante el cual, en cumplimiento de un acuerdo de los comités parlamentarios, solicita a la comisión informe acerca de los proyectos de ley de tabla que habiendo sido aprobados en general por la comisión, podrían ser aprobados en general y en particular por la sala. La nómina de los proyectos en tabla es la siguiente. 1. El proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señor Girardi, señoras Allende y Órdenes, y señores Lagos y Quintana en primer trámite constitucional que establece normas medioambientales y de adaptación al medio climático para la industria alguera. Este proyecto se discutió solo en general. 2. Proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señora Goich, Allende y Órdenes, y señores Girardi y Sandoval en primer trámite constitucional sobre compras públicas con el informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, proyecto de artículo único. Enseguida el proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadoras señora Goich, señor Durresti y Bianchi en primer trámite constitucional para limitar las obras de urbanización en las áreas silvestres protegidas. Se discutió en general solamente. Enseguida el número 4, el proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señores Durresti, Bianchi, Galilea, Proens y Quintero, en primer trámite constitucional que establece el Día Nacional de los Humedales. Proyecto de artículo único. Y finalmente el proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señor Durresti, señoras Allende y Órdenes, y señores Navarro y Quintana, en primer trámite constitucional, para someter a evaluación de impacto ambiental a todos los proyectos de desarrollo o explotación forestal que se discutió solo en general. Lo voy a dejar en pantalla, presidenta, pero yo creo que los únicos proyectos que podrían verse en general y en particular a la vez serían los signados por los números 2 y 4, ya que los otros son bastante más extensos y requieren de mayor estudio y de indicaciones tanto de los parlamentarios como del Ejecutivo. Esa es la opinión de la Secretaría. Espero la de ustedes para informar para poder que tomen un acuerdo para informar a la Secretaría General, para que se pongan en tabla. Gracias, Magdalena. Yo entiendo que la solicitud que hace el secretario general del Senado es en virtud de un acuerdo de los comités de bancada para poder darle mayor celeridad a la tramitación de los proyectos. Entonces, la idea son aquellos que estén aprobados en general para poder despacharlo a segundo trámite o que sigan el curso, porque nos dimos cuenta que habían algunos proyectos que efectivamente estaban detenidos y que pueden verse perfectamente en sala. Entonces, bajo ese criterio, porque algunos lo estamos viendo en general en particular, entiendo, plantaciones forestales, por ejemplo. O sea, lo que tenemos que informar son aquellos que podamos poner en tabla para la sala. Si se podrían ver en general y particular a la vez. Yo creo que el de plantaciones forestales, si bien era de artículo único, la comisión lo estudió en más de 10 sesiones y requiere ciertos ajustes, requiere indicaciones,
no es un proyecto como que pueda despacharse sin hacer indicaciones. Pero esa es la opinión de la Secretaría. Es una cosa como más de mérito. A ver, perdón, Presidenta. Si me permite, yo creo que Senadora Allende, te ofrece la para palabra. no extendernos mucho, yo entiendo que esto es una petición para ver quién está en condiciones de ser visto en la sala. Entonces yo creo que después, Así es. con el presidente, revisar con Magdalena y tomar un acuerdo rápido, porque creo que no vamos a tener problemas, para no extendernos y no empezar ahora a discutir cuál sí, cuál no, con indicaciones, indicaciones. Yo diría con un método de trabajo, poder verlo posteriormente de manera más rápida, porque lo que se trata es ver qué proyectos están en condiciones para ser vistos en la sala. ¿De acuerdo? Yo estoy de acuerdo, Magdalena, Pero lo que les después, no, envíe el listado que se puso aquí en pantalla a cada uno de los asesores y los senadores, y ahí vamos viendo efectivamente cuál, y lo resolvemos rápido, podemos ya para tener para discusión en tabla, y damos la información a la Secretaría General. estupendo, así lo hacemos, así lo hago. Presidenta. Ok, y les pido también a cada uno de los senadores qué tipo de proyecto creen que debería estar priorizado para la tabla del Senado, de la sala. Senadora Allende, había pedido la palabra. Sí, yo quería pedir un oficio antes que empezáramos con siguiéramos, digamos, más bien con nuestro proyecto y con las indicaciones, un oficio al municipio de Papudo, porque para que por favor remita las respuestas a las consultas ciudadanas respecto a la modificación del plan regulador municipal, que es algo que ha inquietado mucho a diversos vecinos y vecinas porque consideran de que se perderían muchas áreas precisamente de valor natural. Entonces sería bueno saber efectivamente cuál es la mirada que tiene el municipio y qué cambios entonces se está proponiendo en el plan regulador que podría afectar esas áreas naturales. Entonces acordamos despachar el oficio a la Municipalidad de Papudo. ¿Hay Gracias. alguna otra solicitud? ¿Sí que ofrecía la palabra? Entonces vamos a continuar con el trabajo de las indicaciones al proyecto de ley de cambio climático. Ahí, Magdalena, quedamos Así es, Presidenta. ¿no? Allí quedaron pendientes, vamos a ir a la página 89, quedaron pendientes las indicaciones 343 y 344 de los senadores señora Proboste y señor Navarro para sustituir el artículo 9 sobre planes sectoriales de adaptación al cambio climático. Tengo entendido que hoy día, no sé si le doy lectura a la indicación de nuevo, o bien entre explicar la mesa técnica. Como... Dele lectura y luego le damos espacio a la mesa técnica, por favor. Ya. Las indicaciones para la indicación sustitutiva es la siguiente. Artículo 9. Plan nacional y planes sectoriales de adaptación al cambio climático. El país podrá contar con un plan nacional de adaptación que provenderá a la articulación y coordinación de los planes sectoriales de adaptación al cambio climático que se requieran. En la elaboración de los planes sectoriales podrán trabajar uno o más ministerios competentes relacionados directa o indirectamente con el sector en cuestión, a fin de asegurar la interrelación entre ellos, asegurando un enfoque territorial a través de un proceso de participación ciudadana inclusivo e informado. El proceso de participación ciudadana será la base inicial para la elaboración de los planes sectoriales. Modifica el número 2 señalando los planes sectoriales de adaptación podrán contener al menos los siguientes. A. Caracterización, evaluación de efectos adversos del cambio climático y riesgos actuales y proyectados para el sector. C. Descripción detallada de las medidas de adaptación. Perdón, se perdió de la pantalla.
Perdón, Magdalena, perdón la interrupción, que se perdió la pantalla. Me gustaría que por favor lo repongan. La pantalla, sí. En la página, ahora vamos en la página 71. Carolina, ¿se te perdió? Ah, ya, 71. Ahí está. 71. Ah, va. Ahí Puede está. ser la 90, ¿no? En el comparado mío, la 90. No, es que usted puede. No. La Yo imprimí 90. uno hace tiempo. Del primer comparado que enviaron. Pero No, está bien si lo ubico por el número de indicación. no, aquí está la 71. Los planes, bajan un poco, Carolina. La mía también es el 71. Planes de Los acción planes, regional, ahí estamos. los planes sectoriales de adaptación podrán contener Sectoriales. al menos los siguientes. A. Caracterización del territorio y su vulnerabilidad. B. Evaluación de efectos adversos del cambio climático y riesgos actuales y proyectados para el sector. C. Descripción detallada de las medidas de adaptación con indicación de plazos de implementación y asignación de responsabilidades. Los planes deberán priorizar medidas de adaptación efectivas considerando los lineamientos señalados en la estrategia climática a largo plazo. D. Descripción detallada de las medidas relativas a los medios de implementación identificados en la estrategia climática a largo plazo, con indicación de plazos y asignación de responsabilidades. E. Descripción detallada de las medidas tendientes a reducir y gestionar el riesgo creado por el cambio climático al sector que regula el plan. Respecto de los riesgos de desastre, las medidas deberán ser aquellas contenidas en los planes sectoriales de gestión del riesgo de desastre si lo hubiere, o en caso contrario, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública ejercerá el rol de contraparte técnica para el diseño de dichas medidas. Indicadores de monitoreo, reporte y verificación de cumplimiento de las medidas del plan. Un reglamento expedido por decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, suscrito por todos los ministerios relacionados con el cambio climático, contendrá todas las materias para asegurar la elaboración, implementación y actualización del Plan Nacional y planes sectoriales de adaptación con un periodo de consulta de 60 días. Me voy a detener en esta indicación antes de que sigamos con las otras, en las indicaciones de los senadores Proboste y Navarro. Eso es, presidente. Muchas gracias, Magdalena. Vamos a dar la palabra al Ministerio y luego al CR2. Comente la indicación. Gracias. Paulina. No sé. Sí, gracias, señora presidenta, por su intermedio. Acá, efectivamente, queda esta indicación pendiente de votación. Nosotros ayer señalamos que el contenido del Plan Nacional de Adaptación ya se encuentra en lo que esta comisión aprobó en el artículo 5, letra E, relativa a la estrategia climática a largo plazo. No obstante, en el fondo se destacó el punto respecto a cuál era el rol del Ministerio de Medio Ambiente en el desarrollo de estos planes sectoriales de mitigación, de adaptación, ya que se señala expresamente quiénes son las autoridades sectoriales a cargo de realizar estos planes o de elaborar estos planes, pero no queda suficientemente claro cuál iba a ser, cuál era el rol o cómo se iba a poder reforzar el rol del Ministerio de Medio Ambiente. Acá en este contexto lo que nosotros proponemos son dos modificaciones o dos adiciones al artículo. Primero, sería poder reforzar el rol del Ministerio de Medio Ambiente en el artículo 15, que es aquel que establece cuáles son las atribuciones del Ministerio. Originalmente se establece la letra F como una atribución que es actuar como contraparte técnica en la elaboración de los planes sectoriales de mitigación y adaptación, y acá lo que se propone es agregar colaborando en su diseño, definiciones y desarrollo. Y además agregar un nuevo literal G relativo a que tiene por función supervigilar la integración y coherencia entre los distintos instrumentos de gestión del cambio climático a nivel nacional, sectorial y regional.
Por lo tanto, nosotros creemos que de partida eso permite reforzar el rol del Ministerio de Medio Ambiente en la elaboración de los planes sectoriales sin que se modifique la lógica regulatoria en virtud de la cual son los distintos sectores que tienen a cargo sus atribuciones en materia de adaptación los que desarrollen los planes sectoriales de adaptación de acuerdo a lo que establezca la estrategia climática a largo plazo. Adicionalmente, se propone complementar el artículo que está exponiendo la secretaria, y adicionalmente, y no señalar respecto de cada plan sectorial quiénes son además los órganos competentes, porque estos pueden ser varios. Entonces lo que proponemos es señalar quién es el órgano o quién es el ministerio a cargo de desarrollar cada plan sectorial de adaptación, y además agregar una redacción al final que diga que la elaboración de estos planes va a estar a cargo de, obviamente, de los ministerios que allí se señalan, pero de forma coordinada y colaborativa con los otros ministerios sectoriales que puedan estar vinculados en las materias del respectivo plan. Por lo tanto, nosotros entendemos que esto permite reforzar el hecho que durante la elaboración de los planes, si bien hay un ministerio que está encargado, por lo tanto, es aquel que tiene que llevar a cabo el proceso de elaboración con todas las etapas que se señalan, y respecto del cual el ministerio es el que coordina ese proceso de elaboración, teniendo además este rol de contraparte técnica y de supervigilar la integración de los distintos planes. Además, esto nos permite reforzar que en la elaboración de estos planes deben participar todos aquellos ministerios que tengan competencia en la materia, dependiendo del tema de que se trate. Gracias, Paulina. CR2, por favor, Pilar Maíza. Gracias, presidenta. Respecto de la propuesta, bueno, Paulina acaba de leer la propuesta que elaboró el Ministerio de Medio Ambiente en función a las conversaciones que pudimos tener. Y al respecto, creo importante considerar el artículo 70, letra H, si no me equivoco, de la ley 19.300, en que se determina claramente cuál es la función o las competencias del Ministerio de Medio Ambiente en materia de cambio climático. Y precisamente respecto de la formulación de planes, programas y planes de acción en materia de cambio climático, los que deberá realizarse en colaboración con los diferentes órganos de la administración del Estado. Por ende, creo que ese articulado, y esto lo digo más bien a título personal porque no tuvimos tiempo de discutirlo en la mesa técnica, respondería a las preocupaciones expresadas ayer por las senadores y senadoras en relación al liderazgo que tiene el Ministerio del Medio Ambiente en esta materia. Gracias, presidenta. Gracias, Pilar. Se ofrece la palabra. Senadores. Presidenta. Senadora Allende. Bueno, yo entiendo que se intenta hacer un avance, digamos, fruto de las preocupaciones que manifestamos el día de ayer, en la cual particularmente yo tengo mucha inquietud respecto a justamente el rol que va a jugar el Ministerio de Medio Ambiente y cómo logramos establecer una mayor injerencia en los planes de adaptación. Ahí yo sigo creyendo que solo colaborar en su diseño, definición y desarrollo no necesariamente significa una participación más activa del Ministerio del Medio Ambiente. Y yo creo que esto sigue estando de algún modo, a mí por lo menos me genera una inquietud, además de que podría darse contradicciones, digamos, que evidentemente pueden suscitarse perfectamente. También respecto a lo que se ejemplificaba Paulina, respecto a hacer algunos cambios en relación a reconocer a lo que se dice el ministerio vinculado, tampoco queda claro cuáles son. Por ejemplo, yo ayer ponía justamente y daba como ejemplo, valga la redundancia, en el caso de la zona costera, no el borde costero, el caso de la zona costera, por ejemplo, donde obviamente me parecía completamente insuficiente que estuviera el Ministerio de Defensa. Entonces, aquí no se especifica y queda vago decir los ministerios vinculados, no se sabe específicamente cuáles son. Creo que esto debe quedar mucho más explícito.
Y yo voy a seguir insistiendo en que el Ministerio de Medio Ambiente debe participar más activamente. No veo por qué se va a limitar solamente a colaborar en diseño. Yo creo que es súper importante el lineamiento que fije el Ministerio de Medio Ambiente. Es el órgano técnico, es quien debe dar esas directrices, es quien debe efectivamente tener la mirada mucho más integral que lo que sucede muchas veces con los ministerios sectoriales, que tienen su mirada más específica naturalmente, pero que no necesariamente a veces tienen justamente la mirada que requerimos nosotros más amplia si estamos pensando en un fenómeno, digamos, de las características que significa el cambio climático o hacer planes de adaptación. Entonces, yo por lo menos tengo dudas. Gracias, senadora Allende. ¿Se ofrecía la palabra? Sí. ¿Paulina? Sí, señora presidenta, por su intermedio, solo quería ahí yo reforzar un punto respecto a lo que señalaba la señora Allende recién. Efectivamente, el Ministerio de Medio Ambiente va a entregar lineamientos para el desarrollo de los planes sectoriales de adaptación y estos van a estar contemplados en la estrategia climática a largo plazo, que le corresponde elaborar al Ministerio de Medio Ambiente con la colaboración de los otros ministerios competentes. Y esta estrategia climática a largo plazo, digamos, dicta, o sea, se aprueba por decreto supremo del Ministerio de Medio Ambiente. O sea, es en ese instrumento de gestión ambiental donde están los lineamientos en materias de adaptación que, como yo les señalaba ayer, se contemplan ya en el texto del proyecto de ley que se ha aprobado en la comisión. Y esos lineamientos para las acciones transversales en materia de adaptación deben considerar la subsistencia, o sea, el uso del agua para consumo humano de subsistencia y saneamiento, la conservación de la biodiversidad, debe considerar que las medidas de adaptación, o sea, soluciones basadas en la naturaleza, con énfasis en la sostenibilidad ambiental en el uso del agua frente a amenazas y riesgos asociados a sequías, crecida y contaminación, y la consideración de refugio climático. Estoy, en el fondo, leyendo específicamente aquellas letras del artículo 5 que se refieren a los lineamientos que en materia de adaptación debe contener la estrategia climática a largo plazo, que va a ser dictada por el Ministerio de Medio Ambiente con la colaboración de los otros ministerios competentes. Por lo tanto, nosotros entendemos que, o sea, los lineamientos desde el punto de vista ambiental van a estar entregados en esta estrategia climática a largo plazo y los planes sectoriales de adaptación tienen que cumplir la estrategia. Por lo tanto, de esa forma, desde el punto de vista de fondo, los resguardos están contenidos ya en el texto que fue aprobado por la Comisión, van a estar en ese instrumento de gestión ambiental que va a ser dictado por el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora, desde el punto de vista de esa participación se manifiesta en el proceso de elaboración de los planes sectoriales de adaptación, eso el hecho de ser la contraparte técnica de los planes, mediante poder asegurar su elaboración que cumplan con la estrategia climática a largo plazo y además asegurar la integración y coherencia entre los distintos instrumentos. Gracias, Paulina. Claro, porque esta es la conversación que tuvimos el día de ayer. O sea, está un tema, yo coincido con la senadora Allende, uno no puede llegar al indicador, pero más allá de los lineamientos tampoco pueden ser tan generales que no generen obligaciones en los sectores. Nosotros, por experiencias más allá incluso de los temas de medio ambiente, pero a veces los indicadores son vergonzosos. O sea, no es la calidad del dato, el indicador es poco pretencioso, poco ambicioso, y finalmente terminamos contándonos historias de que modernizamos el Estado, en fin, en distintos temas. Yo coincido que tenemos que trabajar más en quienes deben elaborarlo, sobre todo en temas, por ejemplo, el tema de zona costa, el tema de recursos hídricos, la cantidad de entidades, servicios y ministerios que están involucrados, la fragmentación que tenemos en esa materia en Chile es bien importante. O sea, Comisión Nacional de Riego, la Dirección General de Agua, Obras Hidráulicas en su mismo ministerio. Entonces, el tema de las concesiones, ahí pasa ya por otra subsecretaría. Entonces, yo les propongo que esto lo revisemos. Yo le quiero pedir a la Secretaría y que veamos cuáles son los artículos que están concatenados con otros, porque estamos dejando, obviamente, los artículos más complejos para el final, pero tenemos que ir ya teniendo este entramado claro, cómo están unidos unos con otros, porque si no vamos a dejar todo pendiente también. Entonces, yo me quedo con la reflexión del día de ayer, comparto lo que ha señalado la senadora Allende, y cuando veamos el artículo, no sé si es el 15, pero el Ministerio del Rol, en definitiva el Ministerio del Medio Ambiente,
que logremos tener un acuerdo entre este y el artículo, si es el 15, el número 15. Ofrecía la palabra. Carolina Urmeneta, del Ministerio de Medio Ambiente, tiene la palabra. Sí, quizás si podemos, estaba Pedro Pablo mostrando la propuesta que teníamos y que puede abordar las preocupaciones de la senadora y que también planteó Pilar, podríamos considerar el formular en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, y esa podría ser una forma en que nos aseguramos que quede explícito que efectivamente vamos a estar trabajando en total coordinación con los sectores, de manera de que establecido en esta modificación que estábamos hablando, ahí que lo tiene Pedro Pablo. En el fondo, que esa contraparte técnica significa que vamos a estar formulando en conjunto, podemos ver bien la redacción, pero quizás esa es la forma de dejarlo más establecido para poder avanzar y estar en línea con lo que establecen las obligaciones de la 19.300 al Ministerio de Medio Ambiente respecto a los planes que se desarrollan. Te ofrecía la palabra, es que yo creo que el riesgo que queremos evitar efectivamente es que la generalidad de un verbo no contemple al final acciones que sean ambiciosas en materia de cambio climático. Porque trabajar en conjunto es, a mi juicio, yo lo entiendo muy similar a colaborar en el diseño, porque depende del entusiasmo también a veces la forma de colaboración. Entonces, no sé, ofrezco la palabra respecto al punto. Presidenta. Senador Durana, tiene la palabra. Bueno, yo creo que este es un punto central en relación a lo que se está planteando desde el día de ayer, y por lo tanto, si bien, por lo menos para algunos parlamentarios, nos deja conforme que finalmente es el Ministerio del Medio Ambiente quien a través de un decreto supremo tiene que autorizar y obviamente dar vida al trabajo que están desarrollándose con los distintos ministerios y actúa como contraparte técnica en esta elaboración de planes sectoriales, habría que definir concretamente dentro de la redacción qué es lo que también más le acomoda para que finalmente vamos a conseguir un punto de acuerdo. Por lo menos para mí, si finalmente es el Ministerio de Medio Ambiente que tiene que confeccionar, firmar ese decreto supremo, es que lo hace responsable finalmente frente al marco en el cual se va a establecer los planes sectoriales y los planes que van a definir esta política de cambio climático. Pero si no es así, en este caso para la senadora Allende, sería importante definir dentro de la redacción cuáles son las palabras o las frases que finalmente acomoden esta condición de compromiso que debe tener el Ministerio de Medio Ambiente en la aplicación de esta política. Gracias, Presidenta. Presidenta, Gracias, yo entiendo que Allende. tenemos que seguir avanzando y es mi propósito que tal vez sigamos avanzando, pero yo creo que esto todavía hay que darle más vuelta. Y yo creo que no queda muy claro, la oración en conjunto es como lo mismo que colaborar, pero a mí siempre me ha surgido una duda porque hemos tenido cierta experiencia, digamos, en el sentido que el tema más de fondo que tenemos que abordar más con palabras más precisas es el grado de incidencia que tiene de poder, de potestad que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, porque podría darse perfectamente que un ministerio sectorial va a presionar, va a decir, ¿sabes qué? Yo lo quiero sacar en mis términos, en mis términos. Y eso puede tener realmente un contrasentido, digamos, porque si no es en mis términos, entonces no saco este decreto supremo. Entonces, en definitiva, yo creo que es muy de fondo el tema, el grado de incidencia, el grado de, efectivamente, el rol que va a jugar el Ministerio de Medio Ambiente. Y yo quiero seguir insistiendo que es el ministerio llamado a hacerlo, que es el ministerio que tiene que tener una potestad que va más allá
de que, por supuesto que queremos que en los planes de mitigación y adaptación exista, por supuesto, una amplia participación sectorial, pero es el Ministerio de Medio Ambiente, en definitiva, que debe tener una verdadera, una participación más activa, una actuación mucho más real, que si no se puede prestar a que efectivamente haya choque o no queda claro, en fin. Yo creo que no es conveniente que el Ministerio de Medio Ambiente como que tienda a lo que yo percibo es a no reforzar lo que tienen que ser sus atribuciones, que en este caso no hay ninguna duda, porque es el ministerio técnico llamado a velar porque realmente avancemos en los planes de mitigación, de adaptación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esto todavía le daría una vuelta más. Gracias, senadora. Yo estoy de acuerdo. Les propongo que lo dejemos, que lo veamos cuando veamos el artículo del Ministerio del Medio Ambiente. Se lo encargamos al trabajo de la mesa técnica para tener resuelto ese tema, y en particular la preocupación tiene que ver más allá de los planes, los ministerios y servicios que intervienen en el rol que va a cumplir el ministerio competente, que es el Ministerio de Medio Ambiente. En ese caso les propongo que continuemos con los instrumentos de gestión a nivel regional, que entiendo que es lo que han trabajado durante el día de ayer. ¿Hay acuerdo? Presidenta, yo solo quisiera hacer una consulta. Que no la veía. Tiene la palabra. Gracias, solo una consulta para ver si al menos yo estoy entendiendo bien sus preocupaciones. La primera es en relación a la preocupación de la senadora Allende, si el deseo sería ser más explícito en nombrar cuáles son los sectores que colaborarían con el sector responsable, por ejemplo, energía, con qué sectores específicos. Sí, a su juicio debieran nombrarse claramente cuáles son estos sectores colaboradores, entendiendo que eso no puede ser taxativo porque eventualmente podría haber un nuevo sector que se incorpore. Y lo segundo es entender si el liderazgo del Ministerio del Medio Ambiente se podría cubrir con el lenguaje utilizado por la ley 19.300 que señala que el Ministerio del Medio Ambiente es el responsable o tiene la competencia en la formulación de los planes de acción de cambio climático en colaboración con los sectores. Porque por un lado está justamente la preocupación del liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente, que quizás se podría resolver con el lenguaje utilizado actualmente por la ley 19.300, y que entendemos que este proyecto de ley no podría retroceder en ese sentido, como bien se ha discutido acá. Y al respecto también equilibrar ese liderazgo con la responsabilidad que se está buscando en los sectores, porque también este proyecto está avanzando bastante en eso, en poder subir el carro, ¿no es cierto?, de la elaboración e implementación de las políticas públicas en materia de cambio climático a los sectores, cuestión que hasta ahora ha sido bastante criticada incluso por organizaciones internacionales como la OCDE, puesto que los sectores no necesariamente se involucran en la elaboración e implementación del cambio climático. Entonces aquí el desafío está en cómo se equilibra el liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente con la responsabilidad técnica que tienen los sectores. Entonces mi pregunta es esa, para poder recoger bien sus observaciones y poder hacer una propuesta que responda a aquellas. Gracias. Yo no Gracias, sé, Pilar. Senadora Allende. ¿Puede volver a leer el artículo de la ley 19.300? 19.300. 19.300, la frase inicial para que nos entendamos, porque yo creo que el artículo 70, por favor, Pilar. Aquí se ha dado vuelta, que es diferente, no es lo mismo colaborar. Mire, que lo lea de nuevo Pilar y ahí se da cuenta que yo creo que aquí se ha hecho de una manera distinta. Se dio vuelta, porque lo que a mí me interesa, para ser bien clara, es que sea siempre el Ministerio de Medio Ambiente el que da alineamiento, el que aprueba en primera instancia, y los ministerios sectoriales colaboran y tienen que someterse a los lineamientos de la verdadera contraparte técnica, que es el Ministerio de Medio Ambiente. A ver. Gracias, senadora Allende. Si el tema es que no sea regresivo, le vamos a pedir a Pilar, Maísa igual lo había proyectado, que le dé lectura el artículo 70 de la ley 19.300, que entiendo que es la lógica, el rol del ministerio de proponer. Entonces la idea primero no ceder y segundo, ojalá sea más vinculante. Pilar, por favor.
Bien, el artículo 70, letra H, establece proponer políticas y formular los planes, programas y planes de acción en materia de cambio climático. Por ende están los dos verbos proponer y formular. Y formular. Y luego, punto seguido, dice, en ejercicio de esta competencia deberá colaborar con los diferentes órganos de la administración del Estado a nivel nacional, regional y local, con el objeto de poder determinar los efectos, bueno, etcétera, etcétera. Perfecto, pero se da cuenta que dice formular, que eso es lo que yo estoy alegando, que no es lo mismo colaborar con las instancias, esa es la inversa, son las otras, digamos, formula en primera instancia, y una vez que ha formulado, por supuesto, colabora con los ministerios sectoriales, que a su vez, por supuesto, colabora con la contraparte técnica, pero es quien formula el ministerio en alguna medida, porque la que tiene que dar esos lineamientos, y ese es el rol más que yo quiero que juegue el Ministerio del Medio Ambiente, para darme plenas garantías que efectivamente será así, porque hemos tenido experiencias, se pueden nombrar los casos, incluso contradicciones que existen, digamos, en nuestras propias políticas públicas, porque de repente un organismo sectorial se le ocurre que hay que seguir plantando, digamos, ¿no? O deforestando, por ejemplo, bosques nativos para poder expandir X terrenos de cultivo, y resulta que puede ser contradictorio con otra política que tenemos donde claramente está diciendo, incluso el propio Ministerio de Medio Ambiente, oiga, necesitamos seguir protegiendo nuestros bosques nativos, por ejemplo. Entonces yo creo que es súper importante este punto, no es menor, y lo que acaba de leer Pilar a mí me reafirma lo que yo estoy señalando. Entonces yo no sé si con eso ustedes están de acuerdo conmigo o sigue quedando pendiente, pero yo creo que esa lectura es clarita. Dice formular, que es diferente a colaborar con otros, es formular, y más bien es a la inversa. Los otros colaboran con la formulación que establece. O sea, obviamente que hay un trabajo en conjunto, pero hay alguien que tiene que tener la potestad, y para mí ese alguien, por si se da una contradicción, por si se da, bueno, políticas que pueden efectivamente provocar un choque, es el Ministerio del Medio Ambiente. Senadora, acá no tenemos claramente acuerdo, porque yo escucho el artículo, o sea, la letra H en el artículo 70, y claro, el tema de proponer y formular, pero el día de ayer también hablábamos que los planes son sectoriales, que la formulación no, yo entendía que coincidíamos que tampoco era el rol exclusivo del Ministerio de Medio Ambiente, porque también se podría interpretar ahora que eran las indicaciones que rechazamos de la senadora Rincón. Entonces, tenemos una alternativa y el proponer es muy laxo. En eso yo estoy totalmente de acuerdo con la senadora Allende. Y no está escrito en ni una parte al final del día un rol más activo que pueda ser más vinculante las acciones o que sea más válida. Tanto, por ejemplo, que sea un agente validador de los planes. O sea, que más allá del decreto, ¿cómo cautelamos? Por eso yo siempre hablo de la calidad de los indicadores o las dimensiones mínimas, o sea, de los lineamientos. Entonces tratemos de llegar a un... yo creo que no estamos en condiciones de ponerlo en votación, porque no tenemos un acuerdo. Entonces yo les propongo, continuemos con los planes de acción regional, y no sé si tienen alguna duda, porque lo que nos planteaba Pilar efectivamente son nuestras inquietudes. Sí. Paulina, tiene la palabra. Por su intermedio. Solo nosotros nos parece que podemos, digamos, verlo y explorar una forma de reforzar el rol del Ministerio de Medio Ambiente en el sentido que señala tanto la senadora Allende como ustedes. Sin embargo, yo solo quisiera recalcar y reforzar lo que dijo Pilar en el sentido que esta ley representa un avance sustantivo respecto a lo que existe actualmente, en donde el único órgano de la administración del Estado que tiene atribución en materia de cambio climático es el Ministerio del Medio Ambiente. Por lo tanto, los planes que ahora se elaboran porque los otros ministerios apoyan o colaboran con nuestra atribución, que es de desarrollar estos planes en materia de cambio climático. Y lo que hace la ley es precisamente imponer esa atribución de que en la dictación de sus planes, políticas, programas y normas, los otros ministerios sectoriales tengan el cambio climático como parte de sus atribuciones esenciales. Por lo tanto, lo que hacemos es extender el cambio climático a todos los órganos de la administración del Estado. Entonces, yo creo que en ese contexto, en el fondo podemos ver cómo podemos reforzar el rol del ministerio y hacerlo más claro.
Pero me parece que es importante hacer ese punto porque efectivamente ahora carecemos de una respuesta integral por parte del Estado en materia de cambio climático, ya que hay solo un ministerio que tiene esas atribuciones, por eso que se extiende a los demás. Pero me parece que lo vamos a ver cómo podemos hacer una propuesta que mejore, digamos, ese involucramiento. Muchas gracias, Paulina. Entonces, resolvemos eso. Magdalena, le pediría que continuemos con los artículos que se trabajaron el día de ayer en la mesa técnica. ¿Que los que se trabajaron o los que quedamos? Quedamos de gestión a nivel regional, ¿verdad? Sí, se aprobó la indicación 407, la 408, la 409, la 410, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 418, 419 y quedamos en la letra C. Sí. La indicación 420, página 90, Carolina, el comparado, que es la siguiente. Página 90, del comparado. La letra C, de indicación 420, del senador señor Quintero, para anteponer a la voz medida lo siguiente: presupuesto regional de emisiones de gases de efecto invernadero. Y después hay indicaciones a la letra G, sobre indicadores de monitoreo, reporte y verificación de cumplimiento de las medidas del plan, y son las indicaciones 421, 422 de los senadores señor Allende, señor Bianchi, senadores señora Órdenes y Gerardi, para sustituir la expresión de cumplimiento de las medidas del plan por establecidos en el artículo 5, letra I, y con una frecuencia de reporte anual. La 423, 424, de los senadores señores Durana y senador Proel, para reemplazar la frase de cumplimiento de las medidas del plan por conforme lo establecido en la estrategia climática a largo plazo. Este grupo de indicaciones apuntan a lo mismo, con distinto lenguaje, digamos. Y la indicación 425, el senador Durresti, para agregar a continuación del actual punto final, que pasa a ser coma, la siguiente frase: conforme lo establecido en la estrategia climática a largo plazo, con una frecuencia anual. Esas son las indicaciones que habría que ver ahora, en este minuto. Muchas gracias, Magdalena. Le quiero dar la palabra al CR2. Ahí entiendo que hay una propuesta en la mesa técnica. Presidenta, el día de hoy preferimos que fuera el Ministerio quien manifestara la discusión y la propuesta en miras a la modalidad de trabajo que hemos tenido últimamente, que bueno, estamos dedicando muchas horas de discusión, pero muchas veces no logramos la profundidad que quisiéramos. Entonces creemos que lo más representativo es que lo haga el Ministerio y que nosotros enseguida podamos responder a sus inquietudes. Muchas gracias. Ok. Paulina, ¿usted va a intervenir a nombre del Ministerio? Sí. Señora Presidenta, por su intermedio, Pedro, no sé si puedes proyectar la propuesta. Acá las indicaciones tienen dos objetivos principalmente, que es primero se incorpora la mención a un presupuesto regional de emisiones de gases de efecto invernadero, que sería que es la indicación a la letra C. Y acá quisiéramos nosotros señalar que los presupuestos regionales de gases de efecto, o de emisiones, digamos, se refiere, el concepto de presupuesto de emisiones se refiere a una cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero acumulada en el tiempo que digamos que debería cumplirse. En el caso del proyecto de ley, los presupuestos sectoriales de emisiones están asociados a el presupuesto nacional, que se calcula conforme a la meta de carbono neutralidad 2050 y que se va actualizando de acuerdo a los compromisos que se van presentando internacionalmente en la NDC. Y una vez que eso se va actualizando, se tienen estos presupuestos sectoriales que se asignan en la estrategia climática a largo plazo mediante criterios de costo, efectividad y equidad.
Y por lo tanto son los distintos sectores que regulan, o los distintos ministerios que regulan estos sectores, los que tienen que cumplir esas medidas a través de sus planes sectoriales de mitigación y adaptación. Ahora, en el caso de las regiones, nosotros consideramos que los presupuestos, o sea, que la figura de los presupuestos regionales no tiene, no cumple la finalidad que tiene en el proyecto de ley respecto a los presupuestos sectoriales ahora. Y es por eso que nosotros proponemos, en vez de tener presupuestos regionales de emisiones, que sería una cantidad que cada región podría emitir, lo que muchas veces no se justifica porque hay solo 3 o 4, aquí me podrá complementar Carolina, 3 o 4 regiones que son emisoras de gases de efecto invernadero y las otras, digamos, hacia el sur son más bien capturadoras. Por lo tanto, lo que proponemos es hacer un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y forzantes climáticos de vía corta, como el carbono negro, a nivel regional, que permita focalizar las medidas de mitigación que van a tener los planes regionales. Entonces, acá, y ayer como señalaba Carolina, existe en el artículo 25 la obligación de hacer estos inventarios, de estos inventarios nacionales, así como sus proyecciones. Por lo tanto, va a haber un apoyo desde el trabajo que hace el Ministerio de Medio Ambiente para la elaboración de esos inventarios regionales, así como respecto de la vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático, que se va a poder, donde también el Ministerio tiene un rol en cuanto a apoyar a las capacidades regionales mediante los mapas de vulnerabilidad, que también están un poco más adelante dentro de las disposiciones de la ley. Por lo tanto, nosotros creemos que tiene mucho más, tiene un aporte mucho más relevante el establecer estos inventarios regionales, que van a tener, por supuesto, apoyo por parte del Ministerio de Medio Ambiente a través de estos distintos instrumentos que contempla el proyecto de ley. Ahora, efectivamente hay, digamos, una necesidad, y es lo que nosotros también conversamos en la mesa técnica, de poder vincular de mejor forma los planes regionales de mitigación, planes sectoriales de mitigación y adaptación. Ahora acá lo que hay que señalar y reforzar es que los planes regionales contienen medidas de mitigación y adaptación que son adicionales a los planes sectoriales. Por lo tanto, las metas de neutralidad y las metas intermedias que van a estar establecidas en la NDC se van a cumplir con las medidas de esos planes sectoriales de mitigación y adaptación. Por lo tanto, lo que hagan las regiones a nivel local va a ser adicional. Entonces, en este contexto, efectivamente, uno de los contenidos que establecen los planes regionales son las medidas de mitigación y adaptación propuestas en los planes sectoriales. Ahora, efectivamente, eso no tenía una vinculación regional, y yo creo que eso es algo que quisimos rescatar, por lo cual proponemos agregar que esas medidas de mitigación y adaptación que están en los planes sectoriales y que tienen una incidencia regional se puedan vincular a los efectos en reducción de emisiones que estas van a producir, así como de vulnerabilidad. Por lo tanto, también permite hacer y contrastar, digamos, este inventario de emisiones regional con estas, además, vulnerabilidad o mapas de riesgo climático con las medidas que los planes sectoriales van a contemplar y que incidan desde el punto de vista regional. Y adicionalmente, se contempla también incorporar aquellas indicaciones relativas a los indicadores de monitoreo, reporte y verificación que se relacionen con las metas establecidas en la estrategia climática a largo plazo y asimismo con la frecuencia de reporte anual, que también es una indicación que fue realizada por los senadores Durana, Proens, de Urresti, Allende Bianchi, Ordene y Girardi. Por lo tanto, creemos que eso permite reforzar el contenido de los planes regionales y poder vincularlos de mejor forma a los planes sectoriales de mitigación y adaptación. Muchas gracias, Paulina. Pilar, ¿ustedes iban a continuar? Gracias, Presidenta. Yo creo que en este caso Maísa puede ilustrarnos bastante bien sobre los presupuestos de carbono, que es una cuestión bien técnica y que yo creo que ella nos va a poder iluminar al respecto. Sí. Muchas gracias. Maísa tiene la palabra. Sí, por favor, si me pudieran permitir compartir la pantalla. Ok. A ver, efectivamente creo que a veces, depende de la persona, un dibujito vale por 1000 palabras. Sí, entonces quisiera intentar ilustrarlo. Disculpen
esto lo armé recién mientras estábamos discutiendo, así es que y no sé si se ve bien, pero a ver, es más o menos la estructura que tiene la ley en este momento. La ANS define el presupuesto nacional de gases de efecto invernadero y pensémoslo como una torta que nos podemos consumir en un espacio de tiempo. Después, en la estrategia climática a largo plazo, esta torta se divide en distintos sectores, ¿ya? Lo importante acá es que es la misma torta. La suma de los pedacitos no puede ser ni más ni va a ser menos que la torta completa. Entonces ahí hay sector 1, 2, 3, hay varios sectores y no todos tienen el mismo pedazo. Ahora, y hasta ahí vamos bien, y después los sectores tienen que ver esa torta, tienen que ponerle las medidas, ¿ya? Ahora, la complejidad aquí está en el paso 3, que es la relación ahora entre lo sectorial y lo regional. Entonces pensemos, por ejemplo, en el sector X, podríamos pensar que es minería, por ejemplo, ya tiene este pedazo de torta que se puede comer en 10 años, y ahora la pregunta es, ¿qué es lo que hacen los planos regionales? Entonces, claramente en minería esto no va a afectar a todas las regiones, podría afectar a 5 regiones, por decir algo. Entonces, la propuesta de tener un presupuesto regional, entonces significaría que torta, un pedacito se hace cargo de la región 1, la región 2, 3, etcétera, acordándose que ese pedazo tiene que ser igual al pedazo del sector. Pero después hay un sector I, por ejemplo, podría ser el sector industria o el sector transporte, que va a afectar a las mismas regiones o a otras regiones. Entonces la región finalmente tendría que tener un presupuesto como asociado a este sector, un presupuesto aceptado al otro, etcétera, etcétera. Y se pueden imaginar que para la región va a ser bien, por un lado, complicado, tiene que tener una alta coordinación con los 10 sectores que tienen un plan de mitigación, o no sé cuántos son. Y por otro lado, es técnicamente complicado, y creo que hay fundadas razones para sentir de que se puede diluir la responsabilidad, porque finalmente son los sectores que le reportan al Ministerio de Medio Ambiente, pero el Ministerio de Medio Ambiente, ¿a quién va a escuchar? ¿A los sectores o a las regiones? El avance, entonces puede haber como información cruzada, es realmente de una complejidad que yo creo que no estamos en condiciones de asumir, y tiene el peligro, como yo creo que más o menos real, de que se diluya la responsabilidad sobre a quién hacemos realmente responsable de las regiones. Ahora, eso no quiere decir que esta relación entre lo sectorial y lo regional claramente debe existir. Pero ahí la propuesta de tener este inventario regional, que es condición, de hecho, sine qua non para siquiera pensar en tener estos presupuestos regionales, yo creo que es un paso para que las regiones puedan tener mayor control, tener claro de a dónde están sus vulnerabilidades, dónde están sus mayores emisiones. Efectivamente, lo que decía ayer, por ejemplo, las regiones del sur netamente son capturadoras, pero igual emiten, y emiten porque tienen camiones, tienen autos y tienen micros sucias, por ejemplo, pero quizás Antofagasta emite eso más todo lo asociado a la minería, etc. Entonces, no sé si los convencí de que efectivamente esto la implementación sería de una complejidad que en este momento yo creo que no se justifica. Y perdón, quizás debería haber dicho al principio que yo estoy hablando a nombre del CR2, no de la mesa técnica. Esto fue una conversación después de la conversación que tuvimos ayer con los asesores, que tuvimos en la mañana con Pilar y Andrea. Ahora, entonces, a mí me parece que es correcto avanzar en los inventarios regionales, y lo otro es que una propuesta, como digo, de nuestra parte para asegurarnos de que esta conversación entre lo sectorial y lo regional se dé de una manera virtuosa, también está recogida en algunas de las cosas
la propuesta del ministerio. Yo creo que el otro punto a favor que tenemos es que tenemos al menos 3 principios acordados ya que pueden ayudar a que esto se implemente de manera correcta. Tenemos el principio de territorialidad, es decir, cuando los planes sectoriales piensen en qué medidas van a implementar, van a tener que pensar en cómo esto incide y tiene efecto sobre las regiones, y para eso debieran aplicar el principio de territorialidad, el principio de costo-efectividad, que incluye la acción, los costos de la inacción, o sea, deben preocuparse de que si hay, por ejemplo, un co-beneficio en adaptación de implementar algo en una región sobre otra, eso tienen que balancearlo. Y el principio de equidad y de justicia, que habla de la repercusión justa de carga. Así que con esos 3 principios, si los planes sectoriales se arman con esos 3 principios, yo creo que eso debiera ayudar a esa necesaria coordinación con las regiones. Gracias. Muchas gracias, Maísa. Pilar. Sí, muchas gracias, Maísa, te quedaron muy bien las tortas, que graficar la dificultad creo que es un aporte indiscutible, al menos a mí me ayuda mucho también a entenderla. Ahora, yo quisiera reforzar nuestra preocupación, y aquí también hablo en nombre del CR2 y de las discusiones que hemos tenido en la mesa técnica, de cómo reforzar el rol de las regiones en este diseño que está proponiendo el proyecto de ley. Y en ese sentido creo que el dejar fuera la indicación de los presupuestos regionales no quiere decir, como lo indicaba Maísa, disminuir el rol de las regiones, y que eso se puede hacer a través de otras reformas o modificaciones, como son los inventarios, pero a su vez en la relación que va a tener el plan sectorial con el plan regional, que son propuestas que vienen más adelante. Creo que esa cuestión es bien crucial al momento de definir cuáles son las prioridades regionales. En relación a los principios que mencionó Maísa, y hoy día también hablamos sobre el principio ecosistémico, que también va a tener mucha importancia respecto de ciertos planes, como el silvoagropecuario, por ejemplo, en particular. Entonces, solo eso. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Pilar. ¿Se ofrece la palabra? Senadora Allende. Primero, entiendo que Maísa y Pilar CR2 han hecho un esfuerzo grande para tratar de hacer ver ciertas complejidades que evidentemente se dan. Y eso lo podemos entender, aunque no sé hasta dónde es tan difícil para el Ministerio del Medio Ambiente recabar la información a cada una de las regiones, por la vía de su seremía, en fin, cómo va. Creo que no es tan difícil recabar esas informaciones, como van, digamos, en sus emisiones, o en fin, como están en sus inventarios, pero más allá de eso. Me parece bien los cambios que está proponiendo la mesa técnica, excepto en el punto C, que yo creo que ahí hay que trabajarlo un poco más, porque en el punto C, en el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, yo creo que es muy importante que se incluya. Yo estoy pensando siempre en Quintero Puchuncaví, porque es una experiencia concreta, real, aparte de lo dramático que es tener que aceptar que existan zonas de sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es fundamental incluir el dióxido de azufre, los compuestos orgánicos volátiles, que se ha dicho mucho, que realmente lo que sigue también enfermando a la población, y otros como el carbono negro, en fin, que son los forzantes climáticos que realmente enferman a la gente. Entonces yo creo que eso deben estar explicitados. Yo creo que sería bueno que se diga expresamente que debe incluirse en los inventarios climáticos, porque realmente son los elementos que están enfermando a la población. Por lo menos yo tengo que hablar de Quintero Puchuncaví. No podría no hacerlo. Entonces me gustaría saber por qué, o si estaríamos de acuerdo, por qué no incluirlos. Creo que es necesario. Gracias, senadora. Paulina.
Sí, ahí, señora Presidenta, por su intermedio, quería señalar que efectivamente se agrega a los forzantes climáticos de vida corta dentro de los inventarios, y esa definición está ya dentro de aquellas que se aprobó por la comisión y que además responde a la última, y yo creo que ahí a lo mejor Maisa podría complementar, a la última definición, digamos, ampliamente consensuada y que por lo tanto va a ir incorporando a los forzantes climáticos que se vayan incorporando en el futuro o los que se vayan y que respecto de los cuales se tenga mayor información. Entonces, yo creo que efectivamente es suficientemente amplio al señalar la expresión forzantes climáticos atendida a la definición que ya se contempló. No sé si ahí, Maisa, tú nos puedes complementar eso, que tienes mucho más conocimiento técnico que yo. Sí, Marisa. exactamente. Gracias, perdón. Efectivamente, al principio aparecía carbono negro nomás, que es un forzante climático de vida corta, pero en la discusión ayer en la comisión, en la mesa técnica, decidimos, o sea, se discutió esto y dejarlo como forzantes climáticos de vida corta en genérico. A nosotros nos parece que es correcto, porque así se van a poder ir incluyendo. Comento también que incluso dentro del IPCC hay un task force, se está hablando sobre cómo incluir estos forzantes climáticos de vida corta. Así que esto es trabajo científico en desarrollo, entonces si lo dejamos así, deja abierto de que nuestros inventarios se puedan ir actualizando en la medida que tengamos mayor información y que tengamos guías explícitas desde el IPCC, porque es el IPCC el que da las guías de cómo incluir los gases en nuestro inventario. Gracias, Maisa. ¿Habría dudas? ¿La mesa técnica, senadora Allende? Sí, yo creo que es importante que se diga los forzantes climáticos, porque eso también va a permitir incorporar el futuro, pero igual yo sería bien explícita, porque yo creo que no puedo abstraerme de las preocupaciones y de la realidad que ocurre en una zona como de sacrificio como nos toca a Quintero con Compo Chuncaví, y el nivel de desconfianza que hay. Entonces la gente siente que si no se incorpora, no se explicita los compuestos orgánicos volátiles, que ha costado mucho, digamos, que exista esa incorporación y que se asuma, o el dióxido de azufre, que tenemos una norma diaria que es un paso, pero un paso que permite excedencias que están superiores a lo que se indica, pero en fin. Creo que es importante. Creo que es importante a lo mejor explicitarla, porque pienso que a una población que ha estado sometida, como ha estado sometida a todos estos, a todas estas emisiones, digamos, y a todos estos gases con efecto invernadero, y que ha enfermado incluso la población, yo creo que para ellos sería mucho más claro, más explícito, y no tendrían la actual desconfianza que todavía subsiste, que hemos hablado, incluso por los monitoreos, por los cambios, etcétera, etcétera. Entonces, yo no sé, yo entiendo que es un paso hablar de los forzantes climáticos, yo sé que en el futuro puede que se consideren algunos que hoy día no se consideran o se van a incorporar, pero yo me gustaría ver de una manera más explícita, particularmente lo que ha afectado a una población como Quintero Puchuncaví. Gracias, senadora. Entonces entiendo que en general estamos de acuerdo con la propuesta de la mesa técnica. ¿Y ahí es posible hacer más explícito como lo solicita la senadora Allende? El punto C, lo demás yo estaría de acuerdo. Si no, podríamos poner en votación los otros puntos y dejar pendiente el C. Presidenta, dejar pendiente perdón, se trata de dejar pendiente entonces la indicación 420, que modifica la letra C, que modifica la ex letra C. De mitigaciones. Sí, pues lo que quedaría pendiente sería la indicación 420, se aprobaría la propuesta del Ministerio del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero que no estaba considerado, y no veo en pantalla la letra G, que no sé.
No, la letra H, que viene siendo la letra H, que correspondería a las indicaciones 421 a la 425, que señala indicadores de monitoreo, reporte y verificación de cumplimiento de las medidas del plan, a que se hace referencia en el literal F, en relación con el cumplimiento de las metas sectoriales establecidas en la estrategia climática de largo plazo, con una frecuencia anual. O sea, en el fondo quedaría pendiente la indicación 420. Y se aprobarían las indicaciones 421, 422, 423, 424 y 425. De aprobarse la propuesta de la mesa técnica. Sí, porque no sé si alcanzamos en este espacio a proponer una reacción distinta a la punta. Pilar está pidiendo la palabra. Pero, Gracias, Magdalena. a ver. Quizá mejor que Senadora la palabra a la senadora Allende, sí. No, senadora Allende, luego Pilar. Y por lo menos como yo lo estoy viendo, que yo estaría de acuerdo con la propuesta de la mesa técnica, excepto en el punto C, donde yo digo que no va a ser forzantes climáticos, digamos, sino que se puede perfectamente incorporar, como he dicho. No es solo el carbono negro. Nosotros tenemos el dióxido de azufre, tenemos los compuestos orgánicos volátiles, que incluso fueron los causantes de la última crisis. A lo menos hasta ahora se supone que es la hipótesis de mayor fundamento, porque hemos llegado a un punto bastante complejo, por decir una palabra suave, de que ya casi a 2 años de la crisis que tuvimos, nunca se logró saber con exactitud, y hasta el día de hoy incluso hay líos entre tribunales, desmentidos y no, en fin, de adjudicaciones de responsabilidad. Entonces yo creo que yo estaría por aprobar con la única petición que hago expresa de decir, se puede perfectamente mencionar el dióxido de azufre y los compuestos orgánicos volátiles. No basta solamente decir carbono negro. Muchas gracias, senadora. Pilar. Sí, justamente me imaginaba que la senadora iba a responder a mi inquietud, que era precisamente entonces para entender bien, su propuesta es especificar con estos 2 compuestos adicionales. También quizás estaría la alternativa de que no sé si el ministerio está de acuerdo en eso, y si no, la alternativa sería eliminar carbono negro, cosa que mi colega Laura Gallardo me va a crucificar por eso, pero en el entendido que es un ejemplo de los forzantes climáticos de vida corta y no el único. Entonces, parecería que están esas 2 opciones para dejar los forzantes climáticos de vida corta lo más amplio posible. Gracias. Yo no eliminaría el carbono negro, sino que gracias, Pilar. Tales como explicitar los que están en zona de sacrificio. Tan simple, Pilar, no sé si es posible, como decir, tales como el carbono negro, dióxido de azufre y compuestos volátiles orgánicos. ¿Cómo? Día corta, tal. Gracias. Maísa está pidiendo la palabra igual. Eso entre otros, ¿se entiende? Perdón, sí, yo creo que la idea de incluir el carbono negro más explícita es que existe está en la NDC el carbono negro, tenemos una meta para carbono negro en particular. Entonces esa es la razón por la cual está ahí un poco más explícito, pero efectivamente el carbono negro es uno de los forzantes climáticos de vida corta, para la cual ya hay un trabajo más avanzado, eso es todo. Senadora Allende. No, entonces, yo estando muy de acuerdo en lo que dice Maísa, entonces dejando, por supuesto, carbono negro, que es uno, y yo simplemente pido incorporar los otros 2, el dióxido de azufre y los compuestos volátiles orgánicos, y creo que con eso, por lo menos para mí, estaría bien el punto C y por lo tanto, toda la propuesta de la mesa técnica. O si no, como dice usted, votamos todos los puntos menos el punto C, pero yo creo que no es complejo incorporar y tiene una razón de ser como la que ya he explicitado. Yo creo que es potente también cuando estamos viendo lo que ha ocurrido en la realidad concreta. Yo no estoy hablando en abstracto, estoy hablando de la realidad concreta, lo que significa el dióxido de azufre, lo que significa los compuestos orgánicos volátiles en la zona de sacrificio. Y por cierto son entre otros, porque nadie está diciendo que el día de mañana tecnológicamente pueden haber otros, digamos. Pero por lo menos creo que eso sería importante dejarlo como tal establecido. Gracias, senadora.
¿Habría acuerdo ahí con el cambio en la redacción? Porque así podríamos votarlo completo si no lo dejamos pendiente en el punto C. ¿Senadores? ¿Están de acuerdo al parecer? Ok. Magdalena, entonces coloquemos en votación la propuesta de la técnica respecto a los planes de acción regional. Los términos que está en pantalla, para no leerla de nuevo. Ha sido bien debatida ya. Senadora Allende. Bueno, con el cambio de seguir incorporando dióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles en el punto C, de acuerdo con la propuesta de la mesa técnica. Senador Durana. A favor de la propuesta de la mesa técnica con lo que ha incluido la senadora Allende. Gracias. Senador Proens. De acuerdo con las modificaciones y la mesa técnica, me quisiera tomar la libertad, Magdalena, un rato para poder saludar a la presidenta que está de cumpleaños el día de hoy y saludarla a distancia. Gracias. Así que, no le puedo creer, y no sabíamos, pero Sí. por favor. Muchas gracias. Disculpe no haberla saludado porque no sabía. Siempre senadora. Pucha. Les agradezco mucho. Sí, y me encanta estar de cumpleaños, así que... Le da que felicidad cumplir más todavía. Sí, a mí me encanta. Espero que me dure mucho. A favor, secretaria. Muchas gracias. Presidenta. Yo voto a favor de la propuesta con las modificaciones realizadas. Muchas gracias. Y aprobada la propuesta y en consecuencia se aprueba con modificaciones de indicación 420 y también se aprueba con modificaciones las indicaciones 421, 422, 423, 424 y sin modificaciones la indicación 425. Ahora pasamos al inciso 6. Página 92. El inciso tercero establece lo siguiente. Los planes de acción regional de cambio climático serán aprobados por resolución del delegado presidencial regional respectivo. Un reglamento del Ministerio del Medio Ambiente establecerá el procedimiento para la elaboración, revisión y actualización de los planes de acción regional de cambio climático. Ahora bien, esta norma fue objeto de 7 indicaciones, todas ellas para modificar la autoridad competente para aprobar los planes de acción regional de cambio climático, así como la indicación 426 de los senadores señor Allende y señor Bianchi, propone que esta aprobación se haga por el delegado presidencial regional respectivo, sí, pero previo acuerdo favorable del gobierno regional. En tanto, la indicación 427 del senador señor Durana propone que estos sean aprobados, los planes de acción regional sean aprobados por resolución del gobernador regional respectivo y que además consideren una etapa de participación ciudadana de al menos 60 días y análisis de observaciones y la opinión de los comités regionales. La indicación de la senadora Rincón es para que los planes de acción regional de cambio climático sean aprobados por el Consejo Regional respectivo. Además, señala que un reglamento del Ministerio del Medio Ambiente establecerá el procedimiento para la elaboración, revisión y actualización de los planes de acción regional de cambio climático. Las indicaciones 429 y 430 es para sustituir la expresión delegado presidencial regional por gobierno regional. La indicación 432 de los senadores señora Órdenes y señor Girardi para que sea el delegado, la autoridad regional competente, quien apruebe los planes regionales. Y finalmente, las indicaciones 433 de los senadores señora Allende y señor Bianchi, 434 del senador Durresti, 435 del senador señor Durana, 436 de los senadores señora Órdenes y señor Girardi,
437 del honorable senador señor Proen, para agregar luego la palabra cambio climático, la frase, debiendo considerar a lo menos una etapa de participación ciudadana de 30 días hábiles y la opinión del Consejo Consultivo Regional del Ministerio del Medio Ambiente. Estas son las indicaciones del inciso tercero. Gracias, Magdalena. Y le quiero pedir que coloquemos en pantalla la propuesta de la mesa técnica y le damos lectura. ¿La leo, Presidenta? Por favor, Magdalena. Los planes de acción regional de cambio climático serán aprobados por resolución del delegado presidencial regional respectivo, previo acuerdo favorable del gobierno regional, en un plazo máximo de 45 días, contados desde la comunicación de este último. El ambiente establecerá el procedimiento para la elaboración, revisión y actualización de los planes de acción regional de cambio climático, debiendo considerar a lo menos una etapa de participación ciudadana de 30 días hábiles y la opinión del Consejo Consultivo Regional del Ministerio del Medio Ambiente. Esa es la propuesta, a menos que siga. ¿Sigue? Gracias. Ya. No, está ahí. Ya. Le vamos a dar la palabra al Ministerio de Medio Ambiente y luego al CR2. Paulina. Sí, gracias, señora presidenta, por su intermedio. Efectivamente, acá yo quisiera primero señalar que esta es la propuesta del Ministerio de Medio Ambiente que incorpora la indicación 426 de los senadores Allende y Bianchi. En esto no hubo, hubo varias, digamos, opiniones de la mesa técnica, por lo tanto, este no es una redacción de la mesa técnica completa, sino que del Ministerio de Medio Ambiente que incorpora la 426. Ahora, nos parece que esta es una forma adecuada de resolver la incorporación del gobierno regional en la aprobación de los planes regionales de cambio climático, por cuanto se agrega esta necesidad de que se haga un acuerdo previo favorable del gobierno regional y además se le confiere un plazo para la aprobación de los planes regionales desde que se comunica dicho acuerdo. Adicionalmente, se aceptan también las indicaciones 433 del senador Allende y Bianchi, 434 de Urresti, 435 de Urana, 436 Ordene y Girardi y 437 Proens relativo a establecer una etapa de participación ciudadana de 30 días hábiles y además la opinión del Consejo Consultivo Regional del Ministerio de Medio Ambiente que incorpora, digamos, a la academia, a los científicos regionales, a las organizaciones gremiales regionales, a las ONG regionales, de forma de incorporar también esta opinión durante el proceso de elaboración de los planes regionales. Y el tema de la participación ciudadana, que se hace consistente con los restantes instrumentos de gestión del cambio climático, en orden a otorgar también un periodo en que la ciudadanía pueda presentar su observación a los planes regionales. Gracias. Se ofrece la palabra. Y veo también al presidente. Presidenta. Senador. Yo presenté la indicación 427 en razón a que debiese ser el gobernador regional y estoy disponible a retirarla en la medida que me puedan explicar quién es el gobierno regional cuando habla que tiene que tener la autorización del gobierno regional. ¿Es el consejo regional? ¿Son los consejeros regionales? Sí. Esa es la consulta, es decir, esto, ok, no lo decide el gobernador regional, que estamos claros que hoy podría ser inadmisible, que estamos claros que hoy día puede ser inadmisible, pero las facultades a los gobernadores regionales es algo que aún es un proyecto de ley que se está evaluando, por lo tanto, yo quisiera pedirle al Ministerio de Medio Ambiente si en vez de poner la expresión que se apruebe previo acuerdo del gobierno regional, preferiría que fuese o que dirigiese el Consejo Regional, que finalmente son las autoridades electas democráticamente en toda región y que hoy, o bueno, mañana, digamos, van
van a ser presididas por un gobernador regional electo democráticamente. Esa es mi consulta, Presidenta. Gracias, senador Durana. ¿Quién responde ahí? Sí, señora Presidenta, por su intermedio, efectivamente, como dice el senador Durana, el previo acuerdo favorable del gobierno regional, de acuerdo a la ley de gobiernos regionales, hace referencia al acuerdo del Consejo, pero que se traduce en una resolución del gobernador regional. Es por eso que se hace esa, digamos, todas las menciones que las leyes se hacen al acuerdo previo del gobierno regional, que debe tomarse por acuerdo de los consejeros regionales. Gracias, Paulina. Ok, Presidenta, en función de eso yo estaría por retirar la indicación 427. Okay. Se retira la indicación 427 del senador Durana, Magdalena. Sigue ofrecida la palabra. Presidente, le entrego ahí. Pero termina este punto, creo Sí, que Presidenta, ya estamos le iba a sugerir la orden del día. yo le había exacto, por el pedido, tiempo alcanzamos a votar la mesa técnica, la propuesta, si estamos de acuerdo, sería con las consecuencias que ya sabemos en las indicaciones, como se dijo. Yo estaría por votarla si en los últimos minutos que nos quedan, si estamos de acuerdo. ¿Le parece? Yo también. Presidente, ¿la colocamos en votación? claro, Ok. En votación, Magdalena. Pedro Pablo, por favor, ponla de nuevo. ¿Ah? Deja puesta ahí para... Ya. No lo voy a leer. Lo voy a leer de nuevo. Un minuto No, tendría está que ahí ir en la a pantalla. la mesa. Está en la pantalla. ¿Mm? Está en la pantalla la mesa, la propuesta de la mesa. Bueno, entonces en votación la propuesta de la mesa que se encuentra en pantalla para el inciso tercero del artículo 12. Senadora Allende. Magdalena, Por favor. solo Sí. corregir algo que escuché, que esto es una propuesta del ministerio más que... No, perdón, de la Sí. mesa técnica me equivoqué. No sé. Ministerio Sí. parece que es del Ejecutivo. Sí. Esta Efectivamente. figuraba como propuesta a la mesa. Solo para aclarar, Senador. que me pareció escuchar que era una propuesta del ministerio, por eso quiero que aclaremos antes de votar. ¿Ya? Sí, Yo señora Presidenta, por su creo que es del intermedio, la ministerio, propuesta del ministerio, incorporando la indicación 426 de la senadora Allende y Bianchi. Del ministerio. Ok. Senadora Allende. Sigamos con la votación. Senador Durana. Por favor. Gracias. Senadora Órdenes. Voto a favor. Senador Proens. A favor, secretario. Señor presidente. a favor de Magdalena. Ya, entonces aprobada la propuesta del Ministerio del Medio Ambiente y se aprueban las indicaciones 426, la 427 está revisada, la 428 se aprueba con modificaciones aquí. Se aprueba con modificaciones la 429 y la 430 sustituir casa, la 430, la 432 se rechaza y se aprueba la 433, 434, 435, 336 y 437. Eso es reciente. Perfecto. Aprobado en los términos que ha señalado la Secretaría, y como estamos en la orden del día, antes de cerrar la sesión, no queda nada. Agradecer, le había ido a la orden
Allende que pudieran reemplazarme. Estamos en paralelo con una sesión que se va a citar de la comisión mixta en la tarde por el tema del plazo de elecciones. Me toca presidir también la comisión de Constitución y por eso estábamos con un inconveniente. Gracias también, colegas, no solo a Jimena y a Isabel, sino también a Rafael y a José por el apoyo, y particularmente felicitar hoy día a Jimena, que está de cumpleaños. Y si es Piscis es bueno también. Muchas gracias, presidente. Muchas felicidades, senadora. Que tenga un precioso día. Un lindo día. Voy al almuerzo ahora, así que gracias. Muy bien, que la regalonina ahí coma harto, cordero Magallanes, o sea, ahí asado al palo, todo. Asado al palo, eso, muy bien, nada de cosas. Y el lunes comienza la dieta. Más discreto. Claro. Así que eso, y Magdalena, no sé si me señalabas algo de algo pendiente, el dar la excusa también de la ministra. Hablé con la ministra hace 1 hora y media aproximadamente, se estaba embarcando desde Chiloé, no sé si se dio la excusa, también conversamos con ella y seguir avanzando con toda esta ley de cambio climático. Magdalena, ¿algo pendiente o...? Pendiente, no, sí, les voy a mandar una lista de proyectos, presidente, de que di cuenta, para que vean qué proyectos se pueden ver en la tabla. Yo se los mando, ya di cuenta. Perfecto, vale. ¿Ah? Gracias a todos y nos vemos a la tarde en la sala. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.